Esta es la segunda parte del episodio con la doctora Vargas. Si no viste la primera, se encuentra en el canal de 360 Podcast. Haz clic en el enlace de la descripción para ver la primera parte y luego regresan acá para continuar. Nunca es suficiente para ti. El mundo no es suficiente para ti. Entonces, eso ya es una personalidad que no está bien. Se llama dopaminérgica. ¿Y eso se puede cambiar de alguna forma? No, porque es un proceso de producción de dopamina. Hay un exceso en la producción de dopamina que no puedes mejorar. Hay terapias que puedes hacer para controlar, digamos, incluso estados depresivos en los que entran estas personas que pueden llegar incluso al suicidio, porque nunca es suficiente. Te voy a dar un ejemplo de las personas que llegaron en el 68, si no me equivoco, a pisar la luna. ¿Ya? Neil Armstrong y no me acuerdo el nombre. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, ¿no es cierto? Ujú. Imagínate que tú eres un astronauta y que vas a ir a pisar la luna. Cuando vuelves a la Tierra, ¿qué otra meta te pueden dar? O sea, ¿dónde más puedes llegar? No hay nada que se compare con haber viajado y pisado la luna. O sea, a Nadie menos más que va a vayas a poder. la profundidad del océano, ¿quién te va a comparar contigo? Pero el problema para estas personas, especialmente para uno de ellos, fue que no había nada más para superar esa meta. Entró en procesos de depresión, adicciones, incluso ha escrito libros sobre esto, ¿no? O sea, de su caso, digamos, porque él decía, el mundo ya no es suficiente para mí. O sea, ¿qué otra meta puedo yo buscar? Entonces, sí hay personalidades que son de ese tipo, ¿no? Ahora, hay niveles en las personalidades dopaminérgicas. Tenemos que tener un poquito de eso, sí, porque si no serías alguien que se contente con las cosas, ¿no? Pero la dopamina es la que te tiene que empujar a querer hacer más, a querer tener más. Obviamente también hay personas que no tienen gran cantidad de dopamina. Entonces son aquellas personas que todo les da igual, ¿no es cierto? Que no se mueven, a menos que las empujes, no se van a mover. Entonces entran en estados incluso de depresión y otras cosas que son personas apáticas, ¿no? Que no pueden, no se mueven, no tienen interés por hacer las cosas. Entonces la dopamina, como todo en tu organismo, tiene que estar en un equilibrio. Para que tu cerebro funcione bien y tú funciones bien, tiene que haber un equilibrio en todos estos procesos químicos y todos los elementos químicos que se tienen que producir. Pero ese equilibrio es tan frágil, es tan lábil, que muchas cosas que nosotros hacemos lo alteran. Y entonces se producen y se dan las enfermedades, las patologías, ¿no? O sea, pero en ese aspecto sí sería saludable mantenerse a lo largo de toda la vida con nuevas metas, ¿no? Siempre y cuando no sean excesivas, digamos, ¿no? Que no se llegue a disfrutar la culminación de una de Claro, ellas. o sea, lo que tú tienes que buscar es siempre tener algo que conseguir. Eso es básicamente naturaleza humana, ¿no? Si no, no seríamos quienes somos, o sea, no hubiéramos llegado donde hemos llegado. Ujú, Pero cuando tú lo consigas, lo tienes que poder disfrutar. ujú. Entonces, que lo disfrutes quiere decir que la dopamina ha bajado y han subido los neurotransmisores del aquí y del ahora. ¿Qué quiere decir eso? El aquí y el ahora mira hacia adentro tuyo. Bien, o sea, disfruto lo que tengo. El de la dopamina, que es el extrapersonal, digamos, te hace mirar Mm, hacia afuera. Entonces, no puedo vivir mirando siempre hacia afuera todo el tiempo, porque cuando llega lo que he querido conseguir, no puedo mirar hacia adentro y no hay el aquí y el ahora, entonces no lo disfruto. Lo tienes que disfrutar. Ya después te vas a hacer otra meta, tal vez distinta. Siempre tienes que ir hacia adelante, pero tienes que disfrutar. Y esa es una de las claves, ¿no? Van a conocer mucha gente porque esto te digo, hay una gradación, ¿no es cierto? Hay extremistas, digamos, de aquellos deportistas, incluso que ujú, hay uno que ha ganado el Tour de Francia, creo que 7 veces o algo ujú. así. Ya estaba en el podio, ganó, fue el mejor. ¿Por qué tenía que hacer doping? Porque tenía que Quería seguir ganando, superar. porque no era suficiente, ¿me entiendes? Entonces, ese es el detalle. Cuando hay mucha dopamina, no es bueno. Tiene que bajar para que tú puedas disfrutar lo que estás haciendo, Claro, disfrutar lo que has conseguido. tal vez eso es lo que muchas veces ocasiona esa típica frase que dice no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Que muchas veces dejamos pasar las cosas y no nos fijamos en eso por fijar nuestra atención en nuevas metas. Claro, o sea, pero en realidad la idea es que querías eso. La pregunta es, ¿realmente lo querías? ¿O Mm, simplemente era porque era difícil? mm, O sea, fuck. ¿realmente querías conseguir eso? ¿Querías a la chica más bonita? ¿Querías el puesto de gerente para hacer crecer la compañía? ¿O después vas a querer otra compañía más grande?
O sea, hay muchas historias, hay gente que, digamos, le gusta encontrar compañías que están casi en bancarrota, porque es un reto para estas personas arreglar la compañía. Cuando lo consiguen, no se quedan a disfrutar de la compañía, no Buscan crecen con otro. la compañía, buscan otro que sea un reto mayor todavía, porque tienen que tener eso en su organismo de que les impulse a conseguir algo más, ¿no es cierto? Y ahí puedes entrar incluso a hablar de las personas que buscan los deportes extremos, ¿no? O sea, no sé, pues llegué al Everest, ¿qué me queda? O sea, tengo que buscar otra cosa, ¿no? Que haga que mi cuerpo genere esa cantidad de dopamina, lo que me hace sentir bien, motivado, digamos. Es que todo esto resume, yo creo que una de las principales enseñanzas que yo tuve, incluso lo tengo tatuado, el proceso es lo más importante, porque me di cuenta de eso, de que ninguna meta, objetivo, en un principio tal vez decía, ok, cuando logre tal cosa voy a ser feliz para siempre, pero te das cuenta que, ok, acaban esos niveles de dopamina y dices, ¿y ahora qué? Entonces por eso, disfruta el proceso, lo que me he tatuado. Claro, porque tienes que entender que hay algo muy bonito que dicen, ¿no? El presente es justamente eso, es un presente, es un regalo, ¿no? Exacto. Lo malo es que todos nosotros vivimos proyectados hacia el futuro. ¿No? Pensamos siempre en mañana, dentro de un mes, cuando cumpla tal edad, cuando consiga esto voy a ser feliz. Y no te das cuenta que lo que único que tienes es este presente. Pero el presente es muy efímero. En el momento en que yo he dicho presente se ha convertido en mi pasado, ¿no es cierto? Y ahí entra algo muy interesante de tu cerebro. Tu cerebro lo que hace es vivir en el futuro para que tú estés en el presente, pero fijándose en el pasado. ¿Ya? Lo que tu cerebro hace es ver lo que has vivido, todas tus experiencias de vida, escanea el presente y lo que está haciendo es proyectarse hacia el futuro. Entonces es como que tú vives en el presente, pero tu cerebro siempre está viviendo en el futuro, en lo posible que pueda ocurrir en tu vida. Desde el momento en que te despiertas, tienes un montón de cosas que puedes hacer. Entonces tu cerebro ya las ha hecho. Bien, lo único que hace es ver qué cosas son mejores para ti para que las vayas realizando. Entonces, es muy interesante pensar así porque te pones a pensar que vivir mucho en el futuro, o sea, pensando en el futuro, no te deja a veces disfrutar ese presente por muy efímero que sea, ¿no? Y volviendo un poco al tema del amor, tengo una duda que quiero resolverla tal vez desde el aspecto científico que nos pueda orientar. ¿El humano está hecho para vivir en monogamia? No, no somos una especie monógama, ¿ya? Ok. Existen muy pocas especies monógamas en el planeta. De hecho, la mayor parte de las especies, con excepción de los topillos de montaña, de un tipo de topillo o ratón de pradera que se llama, y los pingüinos, básicamente, son monógamos. O sea, la mayoría de las especies no lo son. Wow. Entonces, el hombre no es monógamo por naturaleza, el hombre es monógamo socialmente. Bien, y ves ejemplos en la cultura del día a día, o sea, tú vas a la cultura musulmana, o sea, la religión musulmana, y vas a ver que no está mal tener más de una esposa, siempre y cuando las puedas mantener en el mismo rango o calidad de vida. Bien, o sea, el hombre puede tener un número X de personas, de esposas, siempre y cuando pueda darles las mismas calidad de vida a todas ellas. En el occidente hemos entrado a la monogamia simplemente por cuestión social y nos hemos ido acostumbrando a eso. Bien, ahí entra todo lo que es proceso cultural, contextual, religioso y todo eso, ¿no es cierto? Pero en general no somos monógamos. Y claro, es bien interesante porque somos monógamos socialmente hacia afuera, pero la mayoría de la gente es polígama por dentro. ¿No? Entonces es muy poco frecuente que encuentres una pareja que sea completamente monógama, ¿no? Porque la fidelidad, digamos, aquí hay un concepto bien interesante. Consideramos que una persona es fiel porque no está en una relación con otras personas, ¿no es cierto? Pero ahí hay una gradación de lo que es fidelidad o de lo que tú consideras fidelidad. Tendrías que ser ciego, sordo, mudo para ser totalmente fiel, para no ver algo que te llame la atención, para no escuchar algo que te llame la atención, para no decir algún piropo a alguien que no sea tu pareja, ¿no es cierto? Entonces, la fidelidad es un contexto más social.
Lo que es difícil encontrar y las personas deberían querer encontrar y luchar por encontrar es alguien que sea leal. No es lo mismo. Fidelidad es un escalón, pero si encuentras a alguien que sea no solo fiel, sino que también sea leal, ahí como koala. O sea, agárrate a esa persona como un koala y no la dejes ir, porque es muy poco porcentaje de gente aquella persona que sea leal contigo. Esa persona leal es aquella que si le piden su número, no lo va a dar. Esa persona que aunque sea, no sé, pues Brad Pitt el que aparezca y trate de ligar con esa persona, te va a decir no, ¿no? Entonces esa persona es leal a la relación, pero no somos monógamos. Wow. Y después de entender esto, otra duda que tengo es ¿por qué es por qué nos apegamos a algunas relaciones tóxicas que somos conscientes de que estamos en una relación tóxica, pero hay algo que te dice o que les dice a las personas que están en esas relaciones, ok, yo me quedo aquí sabiendo que me hace daño. Y ya, son esquemas aprendidos. Bien, o sea, tú cuando te desarrollas en un núcleo familiar, generalmente adoptas tipos de conductas. Bien, entonces, si tú has visto, digamos, una relación tóxica entre tu papá y tu mamá, tú has de alguna manera normalizado ese tipo de relación. En el anterior podcast te decía que el cerebro está escaneando la realidad todo el tiempo, está leyendo las conductas de los demás. Me preguntaste tú, si no me equivoco, cómo se afiliaban las personas, ¿no es cierto? Y yo te he dicho que se afilian según lo que ellos leen. El cerebro lee en las demás personas. Entonces reconoces conductas, reconoces parámetros de comportamiento en las personas. Si ha habido una relación tóxica en la familia a la cual tú has encontrado, digamos, en la cual tú te has desarrollado, conscientemente tal vez tú digas que nunca la vas a tener, ¿ya? O sea, tu mamá, tu papá, no entiendes por qué se aguantaban, digamos, ¿no? Ve que a veces llegan a grados incluso de violencia. Pero tú dices, yo nunca, en el caso del varón, yo nunca voy a tener una relación de violencia o de ese tipo de toxicidad con mi esposa, porque yo he visto lo que mi mamá ha sufrido. En el caso de la mujer, digamos, dice, qué tonta mi mamá que ha aguantado este tipo de relación tóxica, entonces yo nunca lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que reconoce tu cerebro? ¿A qué tipo de personas reconoce tu cerebro? ¿Con qué tipo de personas se mueve tu cerebro? ¿Qué tipo de conducta responde de personas tóxicas? Entonces es como lanzar una flecha que va a ir directo a ir a enlazar una relación con esa persona tóxica. ¿Bien? Porque reconoces la conducta y te sientes em, inconscientemente, te sientes adecuado, digamos, a ese entorno. Te puedes mover en ese entorno, ¿no es cierto? Es interesante porque a veces a las mujeres les preguntas o a las adolescentes les preguntas, ¿por qué siempre buscas al chico complicado? Al chico que es, digamos, alguien que tiene problemas, al problemático del curso, y hay otro que es muy buena persona, es un nerd, súper tranquilo, pero ni bola que le das, ¿no? No quieres tener nada que ver con él. Y básicamente lo que habría que hacer es un estudio familiar para ver qué tipo de relación tienen los papás o qué tipo de contexto familiar se mueve ese adolescente. Entonces, lo que no es algo conocido por ti, tu cerebro no sabe cómo relacionarse con eso, por lo tanto lo va a rechazar. Pero sí sabes cómo relacionarte con esa relación tóxica porque la has vivido como espectador, pero la has vivido. Ahora es muy interesante y hay un libro que se llama ¿Por qué las mujeres aman demasiado? Y es un libro muy interesante que te dice y te da la idea de que las mujeres, cuando ven a su mamá, digamos, que está dentro de una relación tóxica, ellas dicen, mi mamá es una tonta porque aguanta ese tipo de relación, yo lo voy a hacer mejor. Bien, yo voy a superar esa relación. A mí no me van a hacer lo mismo, porque yo soy más inteligente, yo tengo más, digamos, información, manejo mejor las cosas y siempre te crees mejor que los demás, que las generaciones anteriores, ¿no ve? Yo lo voy a resolver. Lo interesante es que estás repitiendo los patrones. ¿Sí? Y cuando estés en esa relación tóxica, no estás pudiendo salir porque ahí te mueves. De ahí eres básicamente, ¿Y ¿no? cómo cambiamos esos patrones que podría hacer alguien que esté en esa situación? Con O, terapia. O sea, tienes que mm, ir a terapia, entender de dónde nace ese tipo de conductas, reconocerlas y hacer que tu cerebro se reprograme, por decirte, porque sí se puede.
reprogramar el cerebro, cambiar conductas y aceptar, digamos, otro tipo de personas o de personalidades, digamos, que antes no te llamaban la atención y intentar ver qué es lo interesante en esas personas, ¿no? Es lo mismo que la violencia. La violencia, digamos, muchas organizaciones, digamos, tratan de mejorar la violencia desde el punto de vista de empoderar a la mujer, ¿no? Le dicen, empodérate, di no. Yo creo que la violencia se debería tratar en todos los estratos, en todas las edades, porque un niño que vive violencia, especialmente en determinado tiempo de vida, que es más o menos entre los 8 a 12 años, que ha vivido violencia, ha normalizado la violencia. Lo interesante es que toda su vida la rechaza conscientemente y dice, yo nunca lo voy a hacer, ¿vale? Yo jamás lo voy a hacer, en el caso del varón y en el caso de la mujer, en lo típico, ¿no? Porque puede haber también la violencia hacia el otro lado, de la mujer hacia el varón, pero en el caso de que en lo general que sea el varón, los varones dicen, yo nunca voy a hacer lo mismo. Y en el caso de las mujeres dicen, yo nunca voy a permitir lo mismo. Pero ¿qué tipo de persona es con la que tú te relacionas? Generalmente alguien que también es agresivo, ¿no? El problema es que tu cerebro reacciona por estas conductas que tú has normalizado y las has automatizado, digamos, respuestas que tú tienes. Y en el momento en que tú te veas en una situación similar a la que han vivido, a la que tú has vivido cuando eras niño o en esas edades, tú vas a responder de esa manera automática frente a ese momento, digamos, ¿no? Es por eso que a veces escuchamos a decir que es a gente violenta, pero es que yo no sé lo que ha pasado, no era yo. O sea, me perdí, no sé por qué he hecho lo que he hecho, ¿no ve? No sé por qué te he dicho las cosas que te he dicho, o por qué te he golpeado, o por qué es simplemente porque tu cerebro ha aprendido un cierto tipo de conducta y cuando se ve en el mismo momento o momento similar, simplemente responde. ¿Ya? ¿Y por qué responde así? Porque en ese momento que estás en ese estado de alerta, ¿ya? Euforia. Lo que está funcionando en ti son los sistemas más básicos de tu cerebro, o sea, básicamente lo que es el sistema límbico, ese sistema de alerta, de sobrevivir, lucha o huida, o pelea, pero el lóbulo frontal está básicamente apagado. Entonces, por eso que no hay la parte racional Exacto. para superar ese momento. En el caso de la mujer, en el ejemplo general, digamos que hay, se acostumbra a ser víctima. O sea, el tipo de conducta que ella ha vivido es la otra parte, porque se ve reflejada en la mamá. Entonces, la conducta que ella ha aprendido es ser víctima, ¿cierto? Entonces, normaliza ese tipo de conducta y va a buscar a alguien en el cual tenga que jugar ese papel. ¿Se puede romper ese ciclo? Sí, se puede romper. Lastimosamente es muy duro, es un proceso que va a llevar bastante tiempo para romper ese ciclo. Y lo primero que tienes que hacer es entender y aceptar ese tipo de conductas en ti, ¿no? Y que tienes que cambiar, digamos, los parámetros del tipo de pareja que buscas. Y lo primero que se hace o lo recomendable es que primero te reconstruyas antes de establecer una relación con otra persona, ¿no? Claro, 100% ahí primero el amor propio para después Sí, dar a porque los tienes que demás. generar todo eso, ¿no? Tienes que generar todas esas estructuras dentro de tu cerebro para que tú te pongas en un primer lugar antes de la persona tóxica, ¿no? Ponerle a ella en el primer lugar. Entonces, para eso te tienes que reconstruir. Pero para eso es algo muy complicado, porque si te pones a pensar cuánto de lo que tú eres es lo que tú has construido y no es lo que vienes escuchando durante toda tu vida. O sea, si desde pequeñito has escuchado por decirte, no, este niño es un flojo, no le gusta estudiar, es un vago, le gusta solo jugar, te lo has creído. Te identificas. Sí, Es la profecía autocumplida, ¿no? sí, o sea, básicamente eso es como que el contexto ha construido Mm, tu personalidad, partes de tu personalidad, ¿no? Llega un momento en tu vida y hay una ruptura ujú, entre lo que construyeron de mí y lo que yo realmente soy. mm, Y eso es la introspección, o sea, el momento en tu vida donde entras en crisis y dices, ¿quién soy yo? ¿No es cierto? mm. ¿Quién soy? Soy todo lo que me han dicho, todo la tía, el abuelo, la abuela, los amigos que decían, qué buen tipo, pero es que yo no soy eso, ¿no ve? Qué buena, pues que estudiaba porque tenía que estudiar, pero no estudiaba porque me gustaba estudiar. ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Pero y eso es lo que tienes que construir. Y en el momento en que tú construyas eso, realmente vas a poder tener relaciones con otras personas, pero ya no va a ser una relación de, digamos, desigual,
¿no es cierto? Sino va a ser una relación más equitativa, porque tú ya sabes lo que vales, entonces vas a pedir a la otra persona que aporte lo mismo que tú estás Claro. aportando. Pero para eso te tienes que construir. ¿Es posible enamorarse 2 o más veces de la misma persona? Digamos, sabemos que ya se ha pasado la etapa del enamoramiento previa que ha desembocado en el amor, digamos, o el apego, ¿no? Pero más adelante en el tiempo es posible volver a enamorarse de esa misma persona más de una vez. Todo es posible en el planeta, o sea, somos tan creativos los seres humanos, ya que sí te puedes volver a enamorar de esa persona. Imagínate una situación en la que te enamoraste, hubo amor verdadero, construiste una familia y por alguna situación la terminaste. Años después te vuelves a reencontrar con esa persona y te vuelves a enamorar. Y te voy a decir, ¿por qué te vuelves a enamorar? Porque las personas no se mantienen fijas en el tiempo. Mm, Tú vas a Yes. cambiar, ¿no es cierto? Las experiencias de vida que tienes te van construyendo o destruyendo, pero tú vas a ir cambiando en el mundo, en el tiempo. Entonces, puede ser que te vuelvas a encontrar a tus 50, 60 años, pero estás enamorado de la idea, de la nostalgia, digamos, de esa persona, pero tu cerebro te hace acordar también todo lo malo que has visto con esa persona, ¿vale? Entonces, como que dudas, pero si esa persona te muestra y tú mismo has cambiado, puedes tener otro enfoque mm. y volverte a enamorar de esa persona, ¿no? Wow. Wow. Doctora, no me gusta hacer y decir lo que voy a decir, pero creo que tenemos que dar por finalizada la charla. Ha quedado otro capítulo espectacular. Ahora mismo ya los que nos están viendo es en su canal, en el canal, ya esta segunda parte se subió a su canal, entonces no olviden suscribirse los que están viendo este contenido, tanto al canal de 360 Podcast como al canal de la doctora Alicia Vargas. Y no, muchísimas gracias, ha quedado otro capítulo espectacular y vamos a seguir trabajando para generar más contenido, en este caso ya en su canal personal, en su marca personal. Gracias, chicos. Y bueno, la idea de crear ese canal es porque es divulgar información que pueda ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida, ¿no? De alguna manera, si podemos lograr un pequeño cambio, y es lo que al final motivó el abrir ese canal. Si podemos lograr, aunque sea que cierto porcentaje de la gente cambie conductas o mejore su calidad de vida, pues esa es creo que la motivación de todos nosotros, ¿no? Espero que lo consigamos. ¿No? Muchas gracias, doctora. 100%. Gracias, doctora. Gracias a todos los que nos han visto. No olviden suscribirse, comentar e interactuar mucho para que la doctora siga motivada con subir el contenido a su canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas Gracias. gracias. Chao, Chao, chao. chao.